Mi nombre es Anselmo Fuentes. Tengo 67 años y durante 3 años viví bajo el maltrato constante de mi hijo Rodrigo y su esposa Marisol en su casa, donde me habían llevado después de que mi esposa Elena muriera. Pero lo que ellos no sabían es que Elena había dejado una tarjeta bancaria con una clave que iba a cambiar mi destino para siempre. Te voy a contar una historia que te va a demostrar cómo el amor de una mujer puede proteger a su marido incluso después de la muerte, y cómo la humildad fingida puede convertirse en la venganza más dulce cuando llega el momento indicado. Todo empezó hace 4 años cuando Elena murió después de una larga batalla contra el cáncer. Durante 42 años de matrimonio, Elena había sido mi compañera, mi confidente, mi apoyo emocional y práctico en todo. Cuando se fue, me quedé completamente perdido en todos los aspectos de la vida que no fueran mi trabajo como mecánico en el taller que había manejado durante 30 años. Elena siempre se había encargado de las finanzas familiares, de organizar los papeles importantes, de planificar nuestras decisiones económicas. Yo sabía arreglar cualquier motor que existiera, pero no sabía ni dónde estaba nuestra chequera. Elena manejaba todo eso con una eficiencia silenciosa que me había permitido concentrarme completamente en mi trabajo, sin preocuparme por la administración del hogar. Tengo 2 hijos. Rodrigo, de 38 años, que trabaja como vendedor de autos usados, casado con Marisol, con 2 hijos adolescentes, y Patricia, de 35 años, que vive en otra provincia con su marido, donde trabaja como enfermera en un hospital. Después del funeral de Elena, me quedé viviendo solo en la casa donde habíamos criado a nuestros hijos. Era una casa modesta, de 2 plantas, en un barrio de clase trabajadora, pero estaba llena de recuerdos de 4 décadas de vida familiar. Cada habitación tenía historias, cada mueble tenía significado, cada rincón me recordaba algún momento compartido con Elena. Durante los primeros meses después de su muerte, traté de seguir con mi rutina normal. Iba al taller todos los días, volvía a casa por la noche, cenaba algo simple que compraba en el camino, miraba televisión hasta quedarme dormido en el sillón. Los fines de semana eran los más duros porque Elena y yo siempre los habíamos pasado juntos, haciendo mandados, visitando amigos, trabajando en el jardín que tanto le gustaba cuidar. Rodrigo venía a visitarme una vez por semana, generalmente los domingos, siempre acompañado por Marisol y los chicos. Al principio esas visitas me consolaban porque me daban un propósito: preparar un almuerzo para la familia, escuchar las noticias de mis nietos, sentirme útil como abuelo y anfitrión. Pero de a poco empecé a notar que Rodrigo y Marisol usaban esas visitas más para evaluar mi estado que para hacerme compañía. Observaban cómo vivía, qué comía, cómo me vestía, si mantenía la casa limpia, y sus observaciones se convertían en comentarios cada vez más críticos. «Papá», me decía Rodrigo después de revisar la heladera, «no podés vivir a base de fiambre y pan, tenés que comer comida de verdad». «Papá», me decía Marisol después de inspeccionar la ropa sucia acumulada, «esta casa está hecha un desastre, no podés vivir así». «Don Anselmo», me decían cuando veían que había olvidado tomar algún medicamento, «así no se puede cuidar la salud, necesita que alguien lo supervise». «Supervise», como si fuera un niño que necesitaba control parental en lugar de un adulto que estaba pasando por un periodo de duelo y adaptación. Los comentarios críticos se fueron intensificando hasta convertirse en presión directa para que cambiara mi estilo de vida. «Papá, no podés seguir viviendo solo», me dijo Rodrigo después de encontrar que se me había vencido la leche en la heladera. «Es peligroso para tu salud». «¿Peligroso por qué?» «Porque no te cuidas bien. No comes bien, no mantenés la casa limpia, no tomás los medicamentos como corresponde». «Son cosas menores. Puedo aprender a organizarme mejor». «Papá, tenés 64 años y nunca manejaste una casa solo. No vas a aprender ahora. No vas a aprender ahora». Como si la edad hubiera borrado mi capacidad de adquirir nuevas habilidades domésticas. «¿Qué propones entonces?» «Que vengas a vivir con nosotros. Tenemos lugar en casa, los chicos pueden ayudarte. Marisol puede ocuparse de que comas bien». La propuesta sonaba razonable. Rodrigo tenía una casa grande con una habitación extra que habían usado como oficina.
Marisol era ama de casa y tenía tiempo para cocinar y limpiar. Los nietos podrían darme compañía y propósito, pero había algo en la manera en que me hicieron la propuesta que me generaba dudas. No era venir a vivir con nosotros porque te queremos cerca y porque podemos disfrutar más tiempo juntos. Era vení a vivir con nosotros porque no podés cuidarte solo y necesitas supervisión. Déjame pensarlo, les dije. ¿Qué tenés que pensar?, me preguntó Marisol. Es la solución obvia. Usted necesita cuidado, nosotros podemos dárselo. Necesita cuidado. No queremos que esté cerca, o sería bueno para todos, sino necesita cuidado, como si fuera un enfermo o un incapacitado. Durante las siguientes semanas la presión aumentó. Rodrigo empezó a visitarme más seguido, pero no para hacerme compañía, sino para documentar todos los pequeños problemas de mi vida independiente. Mira, papá, se te quemó la comida otra vez. ¿Ves que no podés cocinar solo? Papá, otra vez se te olvidó sacar la basura. ¿Ves que necesitas que alguien te recuerde las cosas? Papá, tenés la pileta del baño sucia. ¿Ves que no podés mantener la casa como corresponde? Cada pequeño descuido normal se convertía en evidencia de mi supuesta incapacidad para vivir independientemente. Marisol también empezó a hacer comentarios sobre los gastos de mantener 2 casas. Don Anselmo, mantener esta casa le debe estar costando mucho dinero. Gas, luz, agua, impuestos, mantenimiento. Si se viene a vivir con nosotros, se ahorraría todos esos gastos. No tengo problemas económicos, le respondía. Pero igual es un desperdicio gastar tanta plata en una casa tan grande para una sola persona. Un desperdicio, como si vivir en la casa donde había construido mi vida familiar fuera un capricho económico y racional. La presión finalmente se volvió insostenible cuando Rodrigo llegó un día con Patricia, que había venido desde su provincia específicamente para convencerme. «Papá», me dijo Patricia con lágrimas en los ojos, «estamos preocupados por vos. No podés seguir viviendo solo en estas condiciones». «¿Qué condiciones?» Rodrigo me contó que no comes bien, que no te cuidas, que la casa está siempre desordenada. «Son exageraciones». «Papá, no son exageraciones. Sos un hombre de 64 años que nunca se ocupó de las tareas domésticas. Es normal que no puedas manejar todo solo. Puedo aprender». «¿Para qué aprender si tenés un hijo que puede cuidarte?» Esa frase me quebró. Un hijo que puede cuidarte. Como si fuera un deber de caridad en lugar de una relación familiar normal. Finalmente, abrumado por la presión de mis 2 hijos y cansado de defender constantemente mi capacidad de vivir solo, acepté mudarme temporalmente a la casa de Rodrigo. Temporalmente, les dije claramente, hasta que me adapte mejor a vivir sin Elena. «Por supuesto, papá», me dijo Rodrigo, «el tiempo que necesites». Pero desde el primer día en casa de Rodrigo y Marisol, quedó claro que mi estancia no iba a ser temporal ni cómoda. Me dieron la habitación que habían usado como oficina, que era pequeña y no tenía ventanas grandes. Tuve que meter todas mis pertenencias en esa habitación porque no había espacio en el resto de la casa para mis muebles, mis libros, mis herramientas, mis recuerdos de Elena. «Papá», me explicó Marisol cuando protesté por el hacinamiento, «esta casa ya estaba organizada para 4 personas. No podemos reorganizar todo porque usted se vino a vivir acá. La primera regla que me impusieron fue que no podía cocinar en la cocina sin supervisión. Don Anselmo», me dijo Marisol después de que intenté prepararme un desayuno simple, «esta cocina es mía. Yo me ocupo de todas las comidas. Si quiere algo especial, me dice y yo se lo preparo. Solo quiero hacer mi desayuno como lo hacía en casa. Usted en casa se hacía cualquier cosa. Acá vamos a comer comida saludable y ordenada. Cualquier cosa. Como si mis 40 años de desayunos matrimoniales hubieran sido inadecuados. La segunda regla era que tenía horarios fijos para todo. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 6. Si llegaba tarde por cualquier razón, tenía que calentar comida fría o no comer. «En esta casa tenemos rutinas», me explicó Marisol. «Todos comemos juntos a la misma hora. No podemos estar calentando comida a cualquier hora porque usted llega tarde. A veces el trabajo en el taller se extiende.
Entonces va a tener que arreglar sus horarios de trabajo para adaptarse a los horarios de la familia. Arreglar mis horarios de trabajo, como si mi trabajo de 30 años fuera menos importante que las rutinas domésticas de Marisol. La tercera regla era que no podía invitar amigos sin consultar previamente. Don Anselmo, me dijo Rodrigo cuando quise invitar a mi compañero de trabajo a tomar unos mates, esta casa no es un lugar de reunión. Si quiere juntarse con amigos, vaya a la casa de ellos o a algún bar. Es solo un amigo que quiere conversar un rato. Papá, nosotros tenemos nuestra privacidad familiar. No podemos tener extraños en casa cada vez que se te ocurre. Extraños. Mi mejor amigo era un extraño que no podía pisar la casa donde yo vivía. La cuarta regla era que tenía que contribuir económicamente a los gastos de la casa, pero no tenía voz en cómo se gastaba ese dinero. Papá, me dijo Rodrigo cuando cumplí un mes viviendo con ellos, vas a tener que empezar a aportar para los gastos. ¿Cuánto? $500 por mes para comida, servicios, mantenimiento. $500 era casi la mitad de mi sueldo del taller. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que Rodrigo y Marisol habían calculado exactamente cuánto podían extraerme económicamente. ¿Y qué pasa con los gastos de mi casa? ¿Qué gastos? Ya no vivís ahí. Pero sigue siendo mi casa. Sigo pagando impuestos, servicios, mantenimiento. Bueno, esos son gastos tuyos. Nosotros no podemos hacernos cargo de mantener tu casa, además de mantenerte a vos. Mantenerme a mí. Como si fuera una carga económica en lugar de un padre que estaba pagando por vivir con su familia. Pero lo peor no eran las reglas económicas o domésticas. Lo peor era el trato emocional que recibía día a día. Rodrigo me hablaba como si fuera un anciano senil que no entendía cómo funcionaba la vida moderna. Papá, deja que yo me ocupe de eso. Vos no entendés cómo funciona. Papá, eso no es para tu edad. Déjalo para la gente más joven. Papá, no te hagas problema por cosas complicadas. Nosotros nos ocupamos. Marisol me trataba como si fuera un huésped molesto que había que tolerar por obligación familiar. Don Anselmo, ¿podría no dejar sus cosas tiradas por la casa? Don Anselmo, ¿podría bajar el volumen de la televisión? Los chicos necesitan concentrarse. Don Anselmo, ¿podría ducharse más rápido? Hay otras personas que necesitan usar el baño. Los nietos, que al principio habían estado contentos de tener al abuelo en casa, empezaron a tratarme como parte del mobiliario. Ya no me preguntaban sobre mi trabajo, no me pedían que les contara historias, no venían a conversar conmigo. Habían absorbido la actitud de sus padres. El abuelo era alguien que estaba ahí, pero que no tenía mucho que aportar a sus vidas. Durante el segundo año viviendo con Rodrigo y Marisol, el maltrato se intensificó hasta niveles que me resultaban humillantes. Empezaron a tomar decisiones médicas por mí, sin consultarme. Papá, te conseguimos turno con un geriatra para que te haga un chequeo completo, me informó Rodrigo un día. No necesito un geriatra. Tengo mi médico de siempre. Tu médico de siempre es muy viejo y no entiende los problemas específicos de la gente grande. Gente grande, como si hubiera pasado automáticamente de ser un adulto normal a ser gente grande que necesitaba médicos especializados. ¿Qué problemas específicos? Problemas de memoria, problemas de coordinación, problemas de toma de decisiones, problemas que yo no tenía, pero que ellos habían decidido que tenía por mi edad. También empezaron a intervenir en mis decisiones sobre el taller. Papá, ya es hora de que te jubiles, me dijo Rodrigo después de que llegué del trabajo un día especialmente cansado. No quiero jubilarme, me gusta mi trabajo, pero ya no tenés la misma energía de antes. Y además acá en casa tenés todo lo que necesitas. No necesitas trabajar. Necesito trabajar porque me da propósito y necesito el sueldo para pagar mis gastos. ¿Qué gastos? Acá no pagas alquiler, la comida te la damos nosotros, no tenés gastos grandes. Quiero mantener mi independencia económica. Papá, vos ya no tenés independencia económica, vivís en nuestra casa, dependés de nosotros para todo. Acéptalo, acéptalo. Que había perdido mi independencia y que tenía que conformarme con ser dependiente de la buena voluntad de mi hijo. El punto de quiebre llegó durante el tercer año, cuando se dieron cuenta de que yo había estado guardando dinero en secreto para poder volver a mi casa eventualmente.
Durante todos esos meses había estado ahorrando parte de mi sueldo del taller en una cuenta bancaria separada que ellos no conocían. Mi plan era acumular suficiente dinero para poder contratar a alguien que me ayudara con las tareas domésticas en mi casa y así volver a vivir independientemente. Marisol descubrió la cuenta cuando revisó mi correspondencia sin permiso y encontró un estado de cuenta que había llegado por error a su dirección. Don Anselmo, me confrontó esa noche delante de toda la familia. ¿Por qué nos escondió que tenía dinero ahorrado? Porque es mi dinero y puedo hacer lo que quiera con él. Pero ¿para qué está ahorrando? Para volver a mi casa cuando junte lo suficiente para contratar ayuda doméstica. ¿Volver a su casa? ¿Después de todo lo que hemos hecho por usted? Todo lo que hemos hecho por usted. Como si haberme maltratado durante 3 años fuera un favor que me habían hecho. Ustedes no hicieron nada por mí. Me trajeron acá porque les convenía tenerme bajo control. Eso es una mentira, gritó Rodrigo. Te trajimos porque te queremos y porque necesitabas cuidado. Me trajeron porque querían controlar mi dinero y porque les servía tener a alguien que pagara parte de sus gastos. Eso es ridículo. ¿Es ridículo? En 3 años me han cobrado $18,000 en gastos de vivienda. Me han impedido tomar decisiones sobre mi propia vida. Me han tratado como un incapacitado mental y ahora se enojan porque quiero recuperar mi independencia. Usted no puede vivir independiente, me gritó Marisol. Es un viejo testarudo que no entiende cómo funciona la vida moderna. Un viejo testarudo. Después de 3 años de maltrato, finalmente habían mostrado lo que realmente pensaban de mí. Esa noche, tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. Me iba a ir de esa casa, pero no iba a volver a mi casa anterior. Iba a comenzar una vida completamente nueva en otro lugar donde nadie me conociera como el viejo que necesitaba cuidado. Al día siguiente llamé a Patricia para contarle lo que había pasado y pedirle ayuda para irme. «Papá», me dijo después de escuchar toda la historia, «¿estás seguro de que querés dejar la casa de Rodrigo?» «Completamente seguro». «¿Y dónde vas a ir?» «Voy a alquilar un departamento en el centro y voy a empezar de nuevo». «¿Podés mantener un departamento con tu sueldo del taller?» «Tengo ahorros suficientes para vivir cómodamente». «Papá, tal vez Rodrigo y Marisol se equivocaron en algunas cosas, pero tenían razón en que necesitas ayuda». «Patricia, no necesito ayuda. Necesito respeto. Y en casa de Rodrigo no tengo respeto. ¿No podrías hablar con ellos para ver si pueden cambiar la manera de tratarte?» «No quiero que cambien la manera de tratarme. Quiero irme». Patricia entendió que mi decisión era firme y me ayudó a organizar mi escape. El plan era simple. Mientras Rodrigo y Marisol estuvieran fuera de casa, Patricia vendría con una camioneta para ayudarme a sacar mis pertenencias más importantes. Después, yo me iría directamente al departamento que había alquilado en el centro, y desde ahí les mandaría una carta explicando que me había ido voluntariamente y que no quería que me buscaran. Todo salió según el plan. Un martes por la tarde, mientras Rodrigo estaba trabajando y Marisol había ido a buscar a los chicos al colegio, Patricia llegó con la camioneta. En 2 horas habíamos cargado mi ropa, mis herramientas más importantes, las fotos de Elena, algunos muebles pequeños que tenían valor sentimental y todos mis documentos personales. Dejé una carta sobre la mesa de la cocina que decía: «Me fui porque necesito vivir con dignidad. No me busquen. Cuando quieran hablar conmigo con respeto, saben dónde encontrarme». Mi nuevo departamento era pequeño pero cómodo, en un edificio antiguo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Tenía una habitación, una cocina, un baño y una pequeña sala de estar, todo lo que necesitaba para vivir independientemente. Durante las primeras semanas me dediqué a organizar mi nueva vida. Compré los electrodomésticos que necesitaba, decoré el departamento con mis fotos y recuerdos, establecí nuevas rutinas domésticas. Por primera vez en 3 años, podía comer lo que quería cuando quería, invitar a quien quisiera, organizar mi tiempo según mis propias prioridades. Pero lo más importante era que había recuperado mi dignidad. Ya no era el viejo que necesitaba supervisión, sino Anselmo Fuentes, mecánico de 67 años, que vivía independientemente y tomaba sus propias decisiones. Rodrigo me llamó 3 días después de mi escape. «Papá, ¿dónde estás?
Estamos preocupados. Estoy en mi departamento nuevo. Patricia te puede dar la dirección. ¿Por qué te fuiste así? Porque ya no aguantaba el maltrato. ¿Qué maltrato? Te cuidamos durante 3 años. Me controlaron durante 3 años. Hay una diferencia. ¿Podemos ir a verte? Pueden venir cuando quieran disculparse genuinamente y cambiar la manera de tratarme. Papá, creo que estás exagerando. Cuando dejen de creer que estoy exagerando, pueden venir a visitarme. Rodrigo vino a mi departamento una semana después acompañado por Marisol, pero no vinieron a disculparse. Vinieron a convencerme de que volviera. Papá, este departamento es muy chico para vos. En casa tenés más comodidad. Tengo toda la comodidad que necesito. ¿Y si te pasa algo? Si te enfermas. Si me enfermo voy al médico, como cualquier adulto normal. Pero estás solo. Estoy tranquilo, que no es lo mismo que estar solo. Marisol intervino con su actitud condescendiente de siempre. Don Anselmo, entendemos que quiera su independencia, pero tiene que ser realista sobre su edad. ¿Qué tiene que ver mi edad? Que ya no puede hacer todo lo que hacía antes. ¿Qué cosas no puedo hacer? Cocinar, limpiar, mantenerse organizado. Estoy cocinando, limpiando y manteniendo organizando mi departamento perfectamente bien. Pero es solo porque es chico. Es chico, pero es mío. Y nadie me trata como incapaz. No entendieron el mensaje. Se fueron prometiendo que iban a seguir insistiendo hasta que yo entrara en razón. Durante los siguientes meses, Rodrigo y Marisol probaron diferentes estrategias para convencerme de que volviera a vivir con ellos. Primero probaron la culpa emocional. Me decían que los nietos me extrañaban, que la familia no era lo mismo sin mí, que ellos se sentían culpables de que viviera solo. Después probaron el miedo. Me decían que vivir solo era peligroso para alguien de mi edad, que podrían pasarme cosas terribles sin que nadie se diera cuenta, que era irresponsable no aceptar ayuda familiar. Finalmente probaron la presión económica. Me decían que mantener un departamento era muy caro para mi sueldo, que eventualmente me iba a quedar sin ahorros, que era mejor vivir gratis en su casa que pagar alquiler en el centro. Ninguna de esas estrategias funcionó, porque yo estaba experimentando algo que no había sentido en años. Felicidad genuina. Vivir solo me había devuelto la libertad de ser yo mismo, sin tener que justificar constantemente mis decisiones. Podía cocinar lo que quería, ver la televisión hasta tarde, invitar amigos cuando se me ocurriera, trabajar en el taller hasta la hora que quisiera. Había recuperado la autonomía que había perdido gradualmente durante mis años en casa de Rodrigo y Marisol. También había empezado a tener una vida social más activa. Mis compañeros del taller empezaron a invitarme a salidas después del trabajo, porque ya no tenía que volver corriendo a casa para cumplir con horarios impuestos por otros. Conocí a los vecinos de mi edificio, que eran gente trabajadora de mi edad, que vivían independientemente y que me trataban como un igual. Pero lo más importante era que había empezado a recordar a Elena de una manera más sana. En casa de Rodrigo y Marisol, cualquier mención a Elena era recibida como nostalgias deprimentes que había que desalentar. En mi departamento podía hablar de Elena con naturalidad, podía mirar nuestras fotos juntos, podía honrar su memoria sin que nadie me dijera que tenía que seguir adelante o no vivir en el pasado. 6 meses después de mudarme al departamento, hice un descubrimiento que cambió completamente mi situación económica y mi relación con Rodrigo y Marisol. Mientras organizaba algunos papeles de Elena que había guardado en una caja, encontré una tarjeta de débito que no reconocía. Era de un banco diferente al que habíamos usado siempre y tenía el nombre de Elena. Junto con la tarjeta había un papel con una clave escrita de puño y letra de Elena. Al principio pensé que era una tarjeta vieja que había quedado sin usar, pero por curiosidad decidí ir al banco para preguntar si la cuenta seguía activa. «Señor Fuentes», me dijo la empleada después de revisar la información en su sistema, «esta cuenta está activa y tiene un saldo disponible». «¿Cuánto saldo?» $186,000. Me quedé sin habla. Elena había estado ahorrando dinero en secreto durante años, probablemente desde que habíamos pagado la hipoteca de nuestra casa. Dinero que había guardado para emergencias o para nuestra vejez. Dinero que yo no sabía que existía. «¿Puedo acceder a esos fondos?», pregunté. «Sí, señor.
Como esposo y heredero legal de la titular de la cuenta, usted tiene acceso completo. Elena me había dejado una herencia secreta que me daba seguridad económica para el resto de mi vida. Con ese dinero podía vivir cómodamente sin depender de nadie. Podía jubilarme cuando quisiera. Podía ayudar a mis hijos si querían tratarme con respeto. O podía gastármelo en lo que se me ocurriera. Pero lo más importante era que tenía recursos para demostrarle a Rodrigo y Marisol que habían subestimado completamente mi capacidad económica y mi independencia real. Decidí usar el dinero de Elena de manera estratégica para cambiar definitivamente la dinámica familiar. Primero compré el departamento donde estaba alquilando. En lugar de pagar alquiler todos los meses, ahora tenía mi propia propiedad en el centro de la ciudad. Una propiedad pequeña pero cómoda, que era completamente mía. Segundo, renové completamente el departamento con los mejores materiales y electrodomésticos que pude encontrar. Puse pisos de madera, cambié toda la cocina, instalé aires acondicionados, compré muebles nuevos y modernos. Mi departamento se convirtió en un lugar elegante y cómodo que demostraba claramente que tenía recursos para vivir bien. Tercero, decidí jubilarme anticipadamente del taller e invité a todos mis ex compañeros de trabajo a una cena de despedida en el restaurante más caro de la ciudad. Una cena para 20 personas que me costó $3,000, pero que me permitió celebrar mis 30 años de trabajo con dignidad y generosidad. Cuarto, compré un auto nuevo para reemplazar la camioneta vieja que había tenido durante 15 años. Un auto moderno, cómodo, que me diera libertad para viajar cuando quisiera sin depender del transporte público. Quinto, contraté a una empleada doméstica que viniera 2 veces por semana para limpiar el departamento y hacer las tareas más pesadas. No porque las necesitara, sino para demostrar que podía pagar ayuda profesional cuando la necesitara. Todas estas mejoras en mi nivel de vida fueron evidentes para cualquiera que me visitara o me viera por la ciudad. De ser el viejo dependiente que necesitaba cuidado, había pasado a ser el jubilado independiente que vivía cómodamente con sus propios recursos. Rodrigo y Marisol se enteraron de mi nueva situación económica cuando vieron el auto estacionado frente al edificio. «Papá», me preguntó Rodrigo cuando vino a visitarme, «¿de dónde sacaste dinero para un auto nuevo?» «De mis ahorros». «¿Qué ahorros? Vos nunca tuviste ahorros grandes». «Tengo más ahorros de los que imaginás». «¿Cuánto dinero tenés?» «Suficiente para vivir cómodamente sin depender de nadie». Rodrigo recorrió el departamento renovado con expresión de asombro total. «Papá, esto debe haber costado una fortuna». «Costó lo que tenía que costar». «¿Pero de dónde sacaste tanto dinero?» «Tu madre me dejó algunos ahorros que no conocía». «¿Cuántos ahorros?» «Suficientes». Marisol intervino con una mezcla de sorpresa y enojo. «Don Anselmo, si tenía tanto dinero, ¿por qué nos permitió que lo mantuviéramos durante 3 años? ¿Que me mantuvieran? Yo les pagué $500 por mes durante 3 años. Les pagué $18,000 por el privilegio de ser maltratado en su casa. Pero usted actuaba como si no tuviera dinero. Actuaba como alguien que estaba en duelo por su esposa y que confiaba en que su familia lo iba a tratar con respeto, sin importar su situación económica. ¿Y por qué no nos contó que tenía dinero? Porque quería saber cómo me iban a tratar cuando pensaran que era dependiente de ustedes. Y ya vi cómo me trataron». Rodrigo se dio cuenta de las implicaciones de lo que estaba escuchando. «Papá, ¿vos tenías dinero suficiente para vivir independiente durante todo el tiempo que estuviste en nuestra casa?» «Sí». «¿Y te quedaste igual para ver cómo te tratábamos?» «Me quedé porque confiaba en que me iban a tratar como familia, no como una carga». «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Voy a vivir cómodamente con el dinero que mi esposa me dejó en el departamento que compré, con la libertad que recuperé». Marisol tenía una expresión de pánico en la cara. «Pero, don Anselmo, si usted tenía dinero, nosotros podríamos haberlo tratado diferente». «¿Diferente cómo?» Con más respeto». «El respeto depende de cuánto dinero tenga». «No, pero ¿qué?» «Pero si hubiéramos sabido que tenía recursos, si hubieran sabido que tenía recursos, me habrían tratado mejor». Eso es exactamente lo que quería entender.
La conversación terminó con Rodrigo y Marisol yéndose completamente avergonzados. Habían entendido que durante 3 años habían maltratado a alguien que tenía más recursos económicos que ellos, y que ese maltrato había sido documentado y evaluado por una persona que ahora tenía total independencia para actuar según sus conclusiones. Durante los siguientes meses, Rodrigo y Marisol intentaron varias estrategias para reconstruir la relación conmigo. Primero intentaron las disculpas genéricas. Me mandaron cartas pidiendo perdón por cualquier malentendido y explicando que siempre habían actuado con la mejor intención. No respondí las cartas porque las disculpas no reconocían específicamente qué habían hecho mal ni demostraban entendimiento real de cómo me habían afectado. Después intentaron las invitaciones especiales. Me invitaron a cenas familiares, cumpleaños de los nietos, celebraciones navideñas. Pero las invitaciones venían con el mismo tono condescendiente de siempre, como si me estuvieran haciendo un favor al incluirme. No acepté ninguna invitación porque no había evidencia de que hubieran cambiado fundamentalmente su actitud hacia mí. Finalmente intentaron el acercamiento indirecto a través de Patricia. «Papá», me dijo Patricia cuando vino a visitarme, «Rodrigo y Marisol están muy arrepentidos de cómo te trataron». ¿Arrepentidos de qué específicamente? De haberte faltado el respeto. ¿Te dijeron eso o es tu interpretación? Rodrigo me dijo que se dieron cuenta de que te trataron mal. ¿Y por qué no me lo dicen a mí directamente? Porque tienen vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De haber descubierto que tenías dinero después de haberte tratado como si fueras una carga económica. Al menos Patricia entendía el problema real. ¿Y qué proponen hacer para remediar la situación? Quieren invitarte a vivir otra vez con ellos, pero con condiciones completamente diferentes. No me interesa vivir otra vez con ellos. ¿Por qué no? Porque ahora sé cómo me tratan cuando piensan que dependo de ellos, y no quiero arriesgarme a que vuelvan a tratarme así si en el futuro tengo algún problema. Pero podrías darles una segunda oportunidad. Patricia, durante 3 años tuve que pedir permiso para invitar amigos. Tuve que cumplir horarios de comida impuestos por Marisol. Tuve que aguantar que Rodrigo me hablara como si fuera un incapacitado mental. ¿Vos aguantarías eso? No. Entonces, ¿por qué debería aguantarlo yo? Porque son familia. La familia debería tratarse con más respeto, no con menos. Patricia entendió mi punto de vista, pero siguió insistiendo en que considerara la posibilidad de reconstruir la relación gradualmente. Papá, tal vez podrías empezar con visitas cortas para ver si realmente cambiaron. ¿Y si no cambiaron? Entonces te das cuenta y mantienes tu independencia. ¿Y si cambiaron solo porque saben que tengo dinero? Entonces también te das cuenta. Era un argumento razonable. Decidí hacer una prueba. Les mandé un mensaje a Rodrigo y Marisol diciéndoles que los invitaba a cenar en mi departamento para tener una conversación honesta sobre la posibilidad de reconstruir nuestra relación. Vinieron el sábado siguiente, claramente nerviosos, pero aparentemente dispuestos a tener la conversación que habíamos evitado durante meses. «Papá», empezó Rodrigo, «queremos pedirte perdón sinceramente por cómo te tratamos». «¿Por qué cosas específicamente?» «Por tratarte como si fueras incapaz de tomar tus propias decisiones». «¿Qué más?» «Por imponerte reglas en nuestra casa como si fueras un niño». «¿Qué más?» «Por no respetar tu privacidad, tu autonomía, tus amistades». Al menos habían identificado los problemas específicos. «¿Y por qué me trataron así?», les pregunté. Porque asumimos que necesitabas cuidado sin preguntarte qué tipo de cuidado querías». «¿Y por qué asumieron eso?» «Porque tenías 64 años y habías perdido a mamá. ¿Y eso automáticamente me convertía en alguien incapaz? No, fue una suposición equivocada. ¿Una suposición equivocada o una suposición conveniente?» Rodrigo y Marisol se miraron incómodamente. «¿Qué querés decir?», preguntó Marisol. «Que tal vez les convenía que yo fuera dependiente para poder controlarme y obtener mi contribución económica». «Eso no es verdad. No es verdad que me cobraron $500 por mes». «Sí, pero era para cubrir gasto». «¿Gastos de qué?». «Yo comía poco, no usaba mucho los servicios, no ocupaba mucho espacio. Gastos generales de la casa, gastos que ustedes tenían igual sin mí. Mi contribución era ganancia pura». Rodrigo admitió finalmente lo que yo ya sabía.
Está bien, tal vez nos beneficiamos económicamente de que vivieras con nosotros. Tal vez nos beneficiamos. ¿Y eso influyó en cómo me trataron? Probablemente. ¿Probablemente? Sí, influyó. Ahora estábamos llegando a la verdad real. Entonces, les dije, me maltrataron durante 3 años para poder beneficiarse económicamente de mi dependencia. Y ahora quieren reconstruir la relación porque descubrieron que tengo recursos propios. No es tan simple, empezó Marisol. ¿Cómo es entonces? Es que no sabíamos cómo tratarte cuando pensábamos que eras vulnerable. Y ahora saben cómo tratarme porque saben que no soy vulnerable. Ahora sabemos que no eras vulnerable. ¿Y eso cambia el respeto que me deben? No debería cambiarlo. ¿Pero lo cambia? Sí, lo cambia. Al menos eran honestos sobre su hipocresía. Entonces les dije, el respeto que me dan depende de cuánto poder económico tengo. Papá, no queremos que sea así, dijo Rodrigo. ¿Pero es así? Sí, parece que es así. ¿Y les parece bien que sea así? No. ¿Pero van a cambiar eso? Vamos a tratar o van a cambiar definitivamente. Vamos a cambiar. No les creí, pero decidí darles una oportunidad de demostrar si el cambio era genuino. Está bien, les dije. Les voy a dar una oportunidad de demostrar que pueden tratarme con respeto consistente. ¿Cómo? Van a venir a visitarme acá cada 2 semanas. Vamos a conversar como adultos que se respetan mutuamente. Y vamos a ver si pueden mantener esa actitud durante 1 año completo. ¿Y después del año qué pasa? Después del año evaluamos si reconstruimos una relación familiar normal. Y mientras tanto mantengo mi independencia total y ustedes demuestran que han aprendido a respetarme. Aceptaron la propuesta, aunque era evidente que hubieran preferido que las cosas volvieran inmediatamente a la normalidad. Durante los siguientes meses, Rodrigo y Marisol vinieron a visitarme cada 2 semanas. Al principio, las visitas eran tensas porque todos estábamos conscientes de que estaban siendo evaluados en su comportamiento. Pero gradualmente, las conversaciones se volvieron más naturales. Empezaron a preguntarme genuinamente sobre mi vida, mis actividades, mis planes. Empezaron a tratarme como un adulto capaz de tomar decisiones inteligentes. Empezaron a pedir mi consejo sobre problemas familiares en lugar de protegerme de las complicaciones de la vida real. Lo más importante era que empezaron a demostrar respeto por mi autonomía. Cuando les contaba sobre decisiones que había tomado sobre mi dinero, mi vivienda o mi tiempo, no cuestionaban mi criterio ni sugerían que necesitaba supervisión. Después de 8 meses de visitas regulares, me invitaron oficialmente a la cena de Navidad familiar. «Papá», me dijo Rodrigo, «queremos que vengas a casa para Navidad». ¿Como invitados o como familia? Como familia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que sos nuestro padre y que queremos que estés presente en las celebraciones importantes. ¿Y van a tratarme como huésped o como patriarca de la familia? Como patriarca. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que vamos a respetar tus opiniones, que vamos a incluirte en las decisiones familiares, que vamos a tratarte como el adulto experimentado que sos. Decidí aceptar la invitación como prueba final de si habían cambiado realmente. La cena de Navidad fue completamente diferente de mis últimas experiencias en casa de Rodrigo y Marisol. Me recibieron con respeto genuino, me incluyeron en todas las conversaciones, pidieron mi opinión sobre temas importantes, me trataron como el abuelo sabio en lugar de como el viejo que necesitaba cuidado. Los nietos, que habían absorbido las nuevas actitudes de sus padres, volvieron a tratarme con el cariño y la admiración que habían tenido antes de que me mudara a vivir con la familia. Durante la cena, Rodrigo se levantó para dar un discurso. «Papá», dijo delante de toda la familia, «queremos pedirte perdón públicamente por cómo te tratamos durante los años que viviste con nosotros. No entendíamos que estabas en duelo por mamá. No respetamos tu autonomía y te tratamos como si fueras incapaz de manejar tu propia vida. También queremos agradecerte», agregó Marisol, «por habernos dado la oportunidad de aprender a tratarte mejor. Y queremos que sepas que ahora entendemos que el respeto no depende de la edad ni de la situación económica de las personas.
Era exactamente lo que había esperado escuchar durante años. Gracias, les respondí. Lo que más me lastimó no fue que necesitaran tiempo para aprender cómo cuidar a un padre en duelo, sino que nunca me preguntaran qué tipo de cuidado quería. Asumieron que sabían lo que era mejor para mí sin consultarme. Tenés razón, dijo Rodrigo. Y queremos asegurarte de que eso no va a volver a pasar. Un año después de comenzar las visitas regulares, nuestra relación familiar se había reconstruido sobre bases completamente nuevas. Rodrigo y Marisol me trataban como un adulto respetado cuyas decisiones y opiniones tenían valor. Los nietos habían vuelto a buscar mi compañía y mis consejos. Patricia visitaba más seguido porque sabía que las reuniones familiares ya no iban a ser tensas, pero yo mantuve mi independencia total. Seguí viviendo en mi departamento del centro. Seguí manejando mis finanzas personalmente. Seguí tomando todas las decisiones importantes sobre mi vida sin consultarle a nadie. La tarjeta que Elena me había dejado no solo me había dado seguridad económica, sino que me había permitido demostrar una lección importante sobre el respeto familiar, que las personas merecen ser tratadas con dignidad independientemente de su edad, su situación económica o su aparente vulnerabilidad. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿crees que hice bien en someterme al maltrato durante 3 años para probar cómo me trataba mi familia? ¿Te parece que Rodrigo y Marisol aprendieron realmente la lección o solo cambiaron porque descubrieron que tengo dinero? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque la lección más importante de esta historia es que el amor verdadero trata a las personas con respeto, sin importar cuán dependientes o independientes sean. Elena me protegió incluso después de su muerte, no solo con el dinero que me dejó, sino con la oportunidad que me dio de descubrir la verdad sobre cómo me trataba mi propia familia. Mi nombre es Anselmo Fuentes. Tengo 70 años ahora y vivo cómodamente en mi departamento del centro con la tranquilidad de saber que recuperé tanto mi independencia como el respeto de mi familia, pero sobre todo con la gratitud eterna hacia Elena, que hasta en su ausencia siguió cuidándome con su amor inteligente. A veces, el mejor regalo que te puede dejar una esposa no es solo dinero, sino la manera de descubrir quién realmente te ama por quien sos, no por lo que necesitan de vos.